Y vamos a entrar ya en materia, sin mayor preámbulo, vamos a platicar con Alejandro Cobian. Él es socio del despacho Flores Olivares Cobian Abogados, es experto en aviación. Y bueno, pues comentar contigo, Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás viendo pues Mario, buenas esto, tardes. esto que pudiera ser una degradación a las autoridades mexicanas en términos de seguridad aérea? La FAA parecería que va a bajar la categoría de 1 a categoría 2. Hola Darío, buenas tardes. Gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Pues sí, efectivamente es contrario tal vez a las declaraciones de la mañana del señor presidente, a que no es un tema grave. Me parece que sí, es un tema sensible, es un tema de mucha trascendencia para la industria aérea nacional. En este caso. Y sí, veo un riesgo, desafortunadamente, la apreciación que tengo respecto al riesgo de degradación de categoría, de una categoría 2 cada vez lo veo mayor. Lo veo así porque son una cantidad importante de hallazgos. Son hallazgos no solo de forma, sino de fondo, en temas regulatorios, en temas sobre todo de verificación y de inspección de la Autoridad Aeronáutica Mexicana. Por lo tanto, sin duda, Darío, veo un alto riesgo de degradación y con esto serias consecuencias para la industria aérea mexicana. ¿Cuáles son las características o los aspectos que no sé si tú tengas conocimiento concreto de forma y sobre todo de fondo que estarían evaluando y a la vez incumpliendo las autoridades mexicanas, motivo por el cual pues se daría esta degradación? Pues sin duda, uno de los primeros hallazgos y uno de los más importantes es el tema regulatorio, en donde se encontraron profundas eh, diferencias o temas no actualizados de la regulación aeronáutica mexicana, sobre todo no alineados a la regulación internacional. Está la OASIPA, Organización de la Aviación Civil Internacional, órgano regulatorio a nivel global de la industria de la aviación. Entonces, ahí había un rezago en temas regulatorios en donde no estábamos alineados a la regulación global. Como lo debes de saber, se llevó a cabo una reforma, me parece un poco al vapor, a la ley de aviación civil, en donde ya estos temas fueron abordados por los legisladores en un proceso fast track impresionante de escasos días, en donde pasó por la Cámara de Diputados, pasó posteriormente a la Cámara de Senadores y ya está publicada esta reforma en el Diario Oficial de la Federación. Por ahí podría parecer que están solventados o que esa parte está solventado, habría que ver cuál es el criterio de la autoridad aeronáutica americana. Y por otro lado, un tema, como te decía, que tiene que ver con las facultades de inspección y de verificación de la Agencia Federal de Aviación Civil, en donde claramente hay también fallas y sobre todo escasez de personal y de personal debidamente capacitado. Entonces son temas sensibles que desde la óptica de la autoridad aeronáutica norteamericana, pues se incumple con los requisitos que exige este proceso de auditoría que se llevó a cabo, ¿no? Entonces, tú también debes de saber, hay un documento que ya es público en donde la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, presenta todos estos hallazgos, alrededor de 21 o 22 hallazgos, y todos los da ya por solventados o por cerrados. Habrá que ver cuál es el criterio a juicio de la autoridad americana, si esto ya está debidamente desahogado y atendido, ¿no? Y esto lo envió apenas el jueves, cuando la auditoría, creo que los primeros emplazamientos fueron desde octubre, ¿no? Del año pasado. Y su último corte creo que fue en abril. Parece que así fue. Pero bueno, este, ¿qué es lo que suele suceder? Por ejemplo, hace 10 años le llevó al entonces gobierno de Felipe Calderón
solventar esa misma degradación en 4 meses y una semana. ¿Crees tú que aquí tengan la capacidad, si es que al final se confirma la reprobación, en poder, en un tiempo extraordinario como el de hace 10 años, poder recuperar esa categoría 1? Que sí, Darío, me parece que sí. Tienen que intervenir, en mi opinión, dos factores, o se tiene que llevar a cabo a través de dos vías. Tiene que haber una vía política, necesariamente, sea a través, por supuesto, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el órgano rector en materia de aviación en México, pero me parece que también debe de haber, y tú bien lo decías, una operación política por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin duda es un tema también de tintes diplomáticos, entonces tendrá que haber una intervención en ese sentido Pero, para recuperar en tiempo pero extraordinario más la que, categoría. más que los buenos oficios del canciller Ebrard o de Esteban Moctezuma, pues la cosa es que tiene que cumplir el gobierno mexicano con puntualmente los requerimientos que establece la FAA. No es cuestión de que sean muy habilidosos políticamente hablando los funcionarios de la 4T, sino que simplemente tienen que cumplir duramente y objetivamente pues, con lo que se supone que están en falta. Y mucha de ese cumplimiento tiene que ver con meter dinero, porque tienes que pagar capacitaciones de supervisores, se habla de más de 100 y eso cuesta. Por supuesto, esa era la otra vía que me faltaba comentar, la vía diplomática sin duda, pero la más importante es la parte técnica, aeronáutica, que le corresponde directamente a la Agencia Federal de Aviación Civil, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por supuesto, esa es la parte más importante, sobre todo para la Autoridad Aeronáutica Norteamericana. O sea, esa parte técnica, esa es la que se tiene que solventar y solventar de fondo. Entonces, habrá que conocer el criterio que tiene la autoridad americana, la FAA, para ver si considera hoy ya cerrados estos hallazgos con lo que hasta hoy ha hecho la autoridad aeronáutica mexicana. Ese es precisamente lo importante de este asunto. Vamos a ver qué opina, si con la reforma que se llevó a cabo de la Ley de Aviación Civil, si con la contratación que al parecer ya se dio de 100 o más inspectores, si ya están debidamente capacitados, si todos los procesos regulatorios, los procesos administrativos de la autoridad están ya también solventados y debidamente desahogados a criterio de la autoridad norteamericana. Me parece que son varios hallazgos, como te decía, hallazgos de fondo, y vamos a ver si una reforma que pudo haber sido un poco al vapor, a juicio de la autoridad americana, queda, con esta reforma quedan atendidos los hallazgos encontrados por la FAA, ¿no? Esa es la parte más importante, sin duda. Ya llegó Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio. Te quiere preguntar también. Alejandro, buenas tardes. Alejandro, en el supuesto de que México pues baje a esta categoría 2, ¿qué impactos ves para nuestra aviación comercial? Tenemos pues aerolíneas pues muy lastimadas económicamente por toda esta crisis del COVID. Hola, Rogelio, buenas tardes. Tienes toda la razón. Esta es la parte, me parece, más importante y de mayor impacto en caso de una degradación de categoría. La industria aérea nacional es la que va a sufrir, no la FAC, no la autoridad, sino las líneas aéreas. Van a tener un impacto en pleno proceso de reactivación de la industria aérea, todavía en una etapa de pandemia, en donde están teniendo, por cierto, unos niveles de recuperación récord, impresionante a nivel mundial. Son casos de verdad de estudio de cómo está recuperándose la industria nacional, particularmente estas aerolíneas de bajo costo que en mi opinión lo están haciendo extraordinariamente bien. Y el mercado más importante, déjame te doy un dato, el mercado aéreo transfronterizo más grande del mundo es el mercado que tiene Estados Unidos con México. Entonces, una de las consecuencias de esta degradación de categoría es que las cosas se congelan hasta como están el día en que se decrete esta degradación. Hasta ese día van a poder continuar las cosas
como estaban la operación aérea a como estaba ese día. No puede haber un aumento, un solo aumento más en apertura de rutas aéreas, en incremento de frecuencias de vuelos, en, por ejemplo, incorporación de nuevos aviones. Las aerolíneas pueden incorporar nuevos aviones, pero no los pueden volar hacia Estados Unidos. Y las aerolíneas, como lo saben, están en pleno proceso de renovación de su flota. Y parte importante de esa flota nueva va precisamente a Estados Unidos. Entonces, eso no lo podrán hacer hasta que se recupere la categoría, con las consecuencias tremendamente devastadoras para las aerolíneas, siendo Estados Unidos pues, el mercado internacional por naturaleza, además, más importante para la industria aérea. Así es que sí, va a tener un impacto. Lo tuvo en 2010, pero me parece que el impacto ahora podría ser mucho mayor considerando pues la crisis que se está viviendo. Pues Alejandro Cobian, experto en aviación, socio del despacho Flores Olivares, Cobian Abogados. Como siempre, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Gracias, Darío, Rogelio. Un saludo a su auditorio y buenas tardes. Muy buenas tardes.